Hola, mi nombre es Diego Arrieta, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. A continuación vamos a hablar, en el siguiente podcast, vamos a hablar del enfoque diferencial étnico-racial en Colombia, entre la norma y la realidad. ¿Sí? Podemos decir, de acuerdo a la lectura que tuvimos, que es el enfoque diferencial y el plan de vida de las entidades de estas etnias y de las razas. También podemos, de acuerdo a la entrevista a Omar Cerón, podemos percibir diferentes formas, empezando que desde el tiempo de que la constitución política, hace más aproximadamente unos 20 años hacia atrás, la constitución política la reconoció como diversidad étnica, multicultural y plural del país. Desde entonces muchas instituciones públicas incorporaron reconocimientos de pueblos negros, afrocolombianos, indígenas, palenqueros, etc. ¿Sí? Hoy se habla de enfoque diferencial. Es basado en el análisis y reflexión sobre la situación de nuestro país. ¿Sí? Se han venido presentando muchas disputas en el país, más que todo en la parte del tema de los indígenas, que por el tema de sus derechos, que como son entidades protegidas por el país, pues vamos a hablar de ciertos aspectos negativos que han tenido, por lo menos disputas de territorios, inconformismo entre ellos mismos, rechazo entre ellos mismos como su comunidad. Entonces eso es una problemática grande que tiene el país, ¿sí? Pero a su vez también tienen una ventaja y es que son reconocidas como una manera diferencial de acuerdo a la constitución política. O sea, tienen sus privilegios, son entidades protegidas, y además el gobierno les da como que cierto estatus diferencial con respecto a nosotros, a la gente de otro tipo de raza, otro tipo de etnia. Y muchas veces la inclusión también se queda en el discurso de acciones simbólicas. Por lo menos hay instituciones que se incluyen la temática solo de representar a la ciudadanía. Otras solamente hacen unos ajustes como que por decir unos contentillos para las unidades. Y en algunos casos creen espacios pequeños o le dan por lo menos pequeños, como decirlo así, cargos políticos, que es lo que se está viendo muchas veces, como para hacerlos sentir importantes, pero ahora sí no tienen esa influencia que ellos trascienden o quieren tener en realidad, porque muchas veces terminan vulnerando los derechos a estas personas de este tipo de raza o de etnia. Entonces, en el que se busca o cuál es lo mejor que yo pensaría que se puede hacer, es que por lo menos tratar de construir caminos donde el Estado cumpla con sus compromisos y donde la diferencia no sea motivo de desventaja, sino de reconocimiento y valoración. ¿En qué aspecto? Que por lo menos esos grupos indígenas, lo que el Estado le promete sí se lo cumpla, para evitar esos inconvenientes e inconformismos entre estas comunidades y evitar lo que hoy pasa hoy en día en departamentos al sur del país, donde las mismas comunidades se enfrentan entre ellos. Sí, entonces eso también va parte a veces del gobierno, porque el gobierno promete y a veces no cumple lo que le promete a esa gente. Entonces, pero también podemos hablar algo de que es una realidad distinta, se podría decir así, de lo que ellos hablan. Aunque las normas son referentes importantes, en la práctica persisten grandes brechas, desigualdades, acceso, por lo menos el tema de salud, trabajo y vivienda. Son situaciones que ellos hoy en día lo toman como una discriminación, porque mucha gente dice que ellos no son merecedores de estar en ese tipo de situaciones. No son merecedores de pertenecer, de asumir cargos importantes como otra persona que no pertenezca a una etnia, de por lo menos acceder a un trabajo diferente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de brechas que se abren, que ellos lo llaman como discriminación, lo que debe buscar el gobierno es tratar de buscar una inclusión que, de acuerdo a esa lectura, que bien dice que la inclusión pero conlleva muchos pros y muchos contras. Los pros es que para las comunidades indígenas les serviría mucho, los contras es porque ellos, como son grupos catalogados por la Constitución, tienen ciertos privilegios diferentes a una comunidad normal. Sí, entonces
Entonces, ¿cuál es lo que pasa qué pasa y cuál es la reflexión ya para terminar el podcast? Es que el país debe darle a ellos, como por decirlo así, no el contentillo, sino cumplirle lo que le promete, darle un trato digno, tratar de no llevarlos a alguien que sean esa gente que sea más apartadita, sino es como darle su estatus como ciudadano colombiano, que accedan a los mismos derechos que una persona que no pertenezca ni a su etnia ni a su raza. Eso era todo, muchas gracias.